buenas noches, gracias por estar aquí en La Nocturna. Esta noche me acompaña el periodista y amigo Javier Sepúlveda. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Alejandro. Buenas noches. Y hoy abordaremos dos temas políticos que están tres temas políticos que están inminentes en su aplicación, que es este cambio de poder judicial electo por la elección que tuvimos en junio pasado. El 1 de septiembre esa Suprema Corte de Justicia entra en funciones y lo mismo los cientos de cargos de magistrados, jueces de distrito, tribunales colegiados que fueron electos en este pasado proceso electoral. Localmente también cambiamos de presidenta del Poder Judicial, salió, todo el mundo sabe, pues, desde el PAN, ¿verdad? El presidente, y ahora tenemos una nueva presidenta del Poder Judicial local y también tenemos pues planteado ya por la presidenta de la República la reforma electoral, una reforma electoral que es parte de ese famoso plan B, plan C de Andrés Manuel, de ir de Morena, de ir construyendo el régimen con los mecanismos, yo no lo llamaría instituciones, que Morena necesita. Javier, creo que iniciemos con el Poder Judicial del Estado para ir de nivel local a nivel federal, ¿no? Sí, nada más para puntualizar un poquito, para no perdernos, nos vas a aclarar que la elección de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Laura Perla Córdoba, es una elección que se hizo apenas hace unos días, el día último del mes de julio, y asumió funciones al día siguiente, el 1 de agosto, y es una elección en la que todavía es cerrada a los magistrados del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y del Consejo de la Judicatura del Estado. Entonces, nada más para poner esa puntualización, para que no se confunda de que si resultó electa como parte del proceso de junio, en donde se eligieron los ministros por primera vez por voto popular de la Suprema Corte de Justicia y jueces de distrito, magistrados de circuito, varias categorías, incluso también los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, para distinguir que fue la elección federal, fue por voto popular. En el caso de Nuevo León, coincidió un poco las fechas, dos meses después prácticamente del proceso federal. Aquí sí fue un proceso mediante el método tradicional. Sí, qué buena puntualización, porque es verdad, incluso esta presidenta que fue electa únicamente por los magistrados del Poder Judicial Estatal del Poder Judicial del Estado, es de transición, no va a estar el tiempo completo que le confería pues, la Constitución, sino va a ser una transición también para trabajar en la reforma judicial que se tiene que aplicarse en el 2027. Exacto. Mira, aquí ella es la tercera mujer presidenta del Poder Judicial de Nuevo León. Recordemos que la primera fue María Teresa Herrera Tello, actual secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado. La segunda fue Graciela Buchanan. Ahorita también ocupa el cargo de la Secretaría de las Mujeres, si mal no recuerdo, en el gabinete estatal. Y ahora viene la magistrada presidenta, recién electa, Laura Perla Córdoba, que le toca en suerte. Habrá quien diga que mala suerte porque ya no va a tener opción a ser reelecta y le va a tocar encima también trabajar sobre las reformas para el proceso electoral que deberá haber para renovar el Poder Judicial de Nuevo León ya con voto popular, bajo el mismo formato que se hizo a nivel federal, que es el otro proceso también del que vamos a abordar un poco, más bien mucho, porque ahora sí que está complicado con lo que acaba de salir ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con este proyecto que van a analizar este 19. Bueno, no era una sorpresa, ¿verdad? Pero sí es un tema que como que están jugando la última carta para ver si pueden darle la vuelta o evitar que se aplique esta reforma, ¿no? Así es, pareciera que es la última apuesta, ya en la rayita al 5 para las 12 de que asuman. El 1 de septiembre está a la vuelta de la esquina.
para que asuman formalmente los ministros. Ahora serán 9 ministros de la Corte electa por voto popular, como la elección que tuvimos en junio pasado, el primer domingo de junio. A mí me llama poderosamente la atención, digo, es sabido, yo siempre le he expresado que no estaba de acuerdo con esta reforma, pues se dio, se tiene que votar y pues ahí está, ¿no? Pero me llama la atención de que se busque la última instancia de parte de pues, el Poder Judicial, que en teoría ya se va, pero pues también habría que ver cómo van a votar los integrantes del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si se van a atrever a voltear esa decisión que tomó la mayoría de Morena, siempre escudado en la narrativa, ¿no? Yo siempre lo he dicho así, escudados en la narrativa de que era necesario sacudir el Poder Judicial y cambiar las cosas. Entonces, habría que ver si es un pleito real o hay algo, pues nada más de llamar la atención o de irse con la frente en alto, un intento de que, bueno, ya lo intentamos, ¿no? Como dice el meme, nunca había llegado tan lejos, ¿no? Así es, pues aquí habría que ver si realmente van a asumir la responsabilidad como tribunal electoral que ya está de salida literal junto con los ministros de la Suprema Corte. O sea, ellos ya se van, están hasta el 31 de agosto formalmente y como bien dices, pareciera el último coletazo, el último intento por mantener ese estatus, ese establishment, que es la corte tradicional electa por los mismos ministros, la presidencia. Y bueno, ya sabemos que los ministros, la designación de cada ministro se hace a propuesta del presidente de la República y intervenían, estoy hablando del proceso, del modelo anterior que sí. ya se derogó en la Constitución y en donde el formato era, el presidente proponía y el legislativo, por supuesto en una, vamos a decirlo, acuerdo para no hablar de componendas, entre los partidos y los equilibrios y los nombres. Entonces ahí era toda una simulación muy bien hecha para sacar acuerdos y definir a los nuevos magistrados y luego perfilarlos en algún momento dado como presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más que simulación, pues finalmente, como dices tú, ¿no? Es un acuerdo y son acuerdos políticos. En Estados Unidos el modelo es similar. El presidente propone, pero también los largos plazos en los que son miembros del Poder Judicial de Estados Unidos, pues les permite trascender presidentes, ¿no? Exacto. No tienes la capacidad de cambiar a todo un Poder Judicial en un solo periodo. Aquí igual, y es en parte para cuidar esos equilibrios, ¿no? Sí, es parte de los equilibrios que no sean coincidentes los periodos de los presidentes de las Cortes con el periodo del presidente del Poder Ejecutivo, el presidente del país. Entonces, ahí hay esa salvedad. Sí, como lo mencionas, es un tema de equilibrios. Sí, yo no hablaría de componendas, la verdad. Y luego tu tema, cuando tú mencionas pues una simulación muy bien planteada, bueno, pues eso ya es, ahí sí son las componendas, ¿verdad? A ver quién me gusta, quién no me gusta. Pero bueno, así debería ser la democracia, ¿no? Parece que en ese segundo piso de la 4T, el objetivo es eliminar esos contrapesos, ¿no? De volver al partido único, al régimen único y a que todos nos vamos por aquí, porque si no el país no funciona. Mira, yo lo analizaría en dos vertientes, Alejandro. Por un lado, hay una parte de razón en quienes argumentan y han argumentado en todo este proceso desde que se hizo el proyecto y luego se presentó la reforma, se aprobó en el Congreso con las mayorías calificadas en las dos cámaras de la reforma al Poder Judicial y que ahora es la nueva ley del Poder Judicial ya instituida en la Constitución. Aquí hay dos temas. Uno es el punto que tiene que ver con el empoderamiento del partido en el poder, del régimen actual, ¿no? Porque fue un cambio de régimen a partir de 2018. Totalmente. Hay que tener eso claro, uno. Y bueno, era natural que se hiciera. En algún momento Zedillo lo hizo en el 94 para tener una corte a modo y él simplemente la desapareció. Fue otro estilo un poco mucho más, pues
silvestre de alguna manera, por ponerle un adjetivo. No me gusta adjetivar, por cierto. Pero hay que poner también el otro lado de la acera, ¿no? La reforma al Poder Judicial, que ahora es ley, era necesaria para el país y tiene que ver con que si vemos los rankings, en qué lugar está México en los análisis y en los organismos de justicia que se dedican a hacer análisis sobre corrupción. Hay uno que se llama, se me viene a la mente, el World Project Justice, en donde se habla de que México está en el lugar entre el 118 y el 125 en materia de justicia civil y criminal. O sea, imagínate en qué lugar estamos rankeados como país. Y luego, cuando hablas de la credibilidad y de cómo percibe la sociedad la impartición de justicia en 142 países de esa misma oficina que analiza los sistemas judiciales de los países, de estos 142 países, pues estamos muy mal también, estamos en el lugar 79 o no sé cuánto, y donde el puntaje completo es 1 y de ahí son fracciones. Tenemos la fracción de 0.41 en eficiencia o en cómo nos percibe. Sí. Es un tema de percepción, como la encuesta que acaba de salir de cómo ven los mexicanos la seguridad en sus municipios. Entonces siempre sale San Pedro arriba, ahora salió en segundo lugar creo que Piedras Negras, y de ahí nos vamos. Y orgullosamente varios municipios de Nuevo León están en un alto nivel de percepción. Está San Nicolás, está creo que San Pedro, San Pedro obviamente, sí. San Nicolás, Escobedo, Santa Catarina, o sea, varios municipios metropolitanos conurbados están en ese, por lo menos en el top 10. Pero bueno, en este ranking internacional, volviendo al tema de la justicia, pues México está muy, muy mal en el ranking. Entonces, ¿qué se va a hacer a partir de esta nueva ley, nuevo sistema del Poder Judicial que está operando en México? Seguramente vienen muchas sorpresas. Habrá quien diga, por ejemplo, que el ministro Hugo Aguilar es el nombre de quien será el nuevo presidente a partir del 1 de septiembre de la Suprema Corte de Justicia. No tiene la suficiente formación jurídica, digamos, a nivel teórico para ejercer el cargo, pero cuando vemos, por ejemplo, cuántos amparos, y esto es un dato fresco de esta semana que lo acaba de revelar, por ejemplo, lo acaba de revelar como dato duro el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, con este traslado de los últimos 26 capos que estaban presos en cárceles mexicanas y que les dieron proceso de extradición express esta semana. Ponía como ejemplos que los 29 anteriores que se fueron en febrero o marzo, si mal no recuerdo, entre ellos iban el Z40 y el Z42. Entonces, como dato interesante, fíjate, uno de ellos, el Z42, logró 79 amparos para no ser trasladado, para que no se aprobara su juicio de extradición. El Z40 logró creo que 54. O sea, imagínate lo que piensa la población de esa capacidad de generar amparos por un sistema judicial que dices tú, a ver, en teoría los jueces están para impartir justicia al desvalido, al desprotegido. Eso dice la Constitución y eso dicen los códigos penales, que la justicia se impartirá favoreciendo a los que no tienen para costearse, los medios para costearse una defensa. Y bueno, no romanticemos tanto con el discurso, pero mira, tú lo ves en la realidad y ves la percepción del ciudadano y si les preguntas en este momento, ¿usted cree en la justicia? ¿A usted le han hecho justicia cuando ha solicitado justicia en los tribunales? El 90% te va a decir que no. Vamos a corte, Javier, y regresamos para mi réplica a por qué no desaparecer. Sí reformar, más no desaparecer lo que teníamos. Regresamos aquí, sigue usted en la nocturna. Javier se acaba de prender, yo también me voy a prender, así es que después del corte va a ser interesante.
Qué bueno que sigue aquí en La Nocturna. Estoy con Javier Sepúlveda analizando la reforma electoral inminente, y Javier tuvo un punto interesante antes de corte sobre la necesidad de una reforma electoral por la falta de justicia a los desvalidos, como lo dice la Constitución, y las fallas. Y como ejemplo ponía los amparos hacia los criminales de alto impacto que han sido expulsados, más no extraditados, ese es el término jurídico correcto, han sido expulsados, entregados a Estados Unidos para que enfrenten allá sus cargos. Creo que uno de los grandes debates que no se pudo dar, uno de los grandes temas del debate que no se pudo dar cuando se habló de la reforma electoral, primero, la reforma judicial, sí es necesario trabajar sobre los puntos flacos, los puntos débiles del Poder Judicial Nacional, pero el otro era quién te lleva quién te presenta ante el Poder Judicial a los presuntos criminales, a los presuntos delincuentes, a los presuntos infractores. Pues obviamente es las fiscalías, ¿no? O sea, el Poder Judicial no investiga. Por supuesto. Entonces, el argumento de muchos jueces era la deficiencia en la integración de los expedientes, y ese es un trabajo que se venía realizando desde la época de Calderón. Pero otra vez, ahorita que dices la deficiencia, yo vería ahí incluso una deficiencia pactada, una deficiencia acordada, una simulación otra vez, la famosa puerta giratoria de la justicia. Sí, claro. Entonces, a ver, desde que llega el imputado al Ministerio Público, hay muchos abogados expertos y por eso hay abogados que acabaron en la cárcel. Uno de ellos fue, por ejemplo, Juan Collado, que creo que ya salió recientemente, una de los últimos favores que hizo la Corte, que ya se va, por cierto. Amparos y más amparos en cosas deleznables, pero eran expertos en activar la puerta giratoria. ¿Qué es la puerta giratoria? Primero, activar un mecanismo para que los ministerios públicos, la fiscalía, que representa en teoría la sociedad, ¿sí? Hiciera todo lo posible para integrar mal la averiguación, la famosa carpeta de investigación, que luego se consigna al juez, y el juez alegaba: aquí hay, claro, previamente ya se había hablado con el juez, te va a llegar una carpeta mal integrada, mira, la falla está por acá. Y luego el juez, no, integraron mal el expediente, hay duda razonable, voy a dictar auto de libertad. Y luego la fiscalía, voy a apelar porque el juez está mal. Y no, pues, o sea, es toda una red de componendas, y eso se llama puerta giratoria. Lo único que se hizo ahorita fue aprovechar eso para tener un Poder Judicial, sobre todo Suprema Corte, que es lo que más le molestaba al presidente, a AMLO, en su momento, porque iban en contra de su proyecto por dar esos amparos que tú dices negativos hacia, pues, tumbar árboles en la selva maya para construir un tren que se dijo muchas veces no era un proyecto viable o necesario, e incluso moderno o aplicable. Tú ¿no? lo has dicho, o amparar durante 15 años a un empresario que debe 37 mil millones de pesos en impuestos. Bueno, no vamos a defender a ese empresario, pero él lo que dice es que ya los pagó. No, ahora, como él hay muchísimos. El tema es, en el fondo, es aprovechar esas fallas o esas percepciones, ¿no? de deficiencias del Poder Judicial para tener ahora un órgano controlado, ¿no? Estamos en el lugar 118, como tú decías, del ranking del World Justice Project. Lo que tiene que hacer este Poder Judicial es tenerlos en un ranking mejor, pero entre sus revisiones de este World Project hablan límites al poder gubernamental. Y eso obviamente es lo que no le gustaba a Andrés Manuel en su momento, y por eso se peleó con la Corte. Luego, ausencia de corrupción. Es complicado en un país como México. Más allá, la puerta giratoria, quién sabe si le vayan a quitar el perno, para que siga dando vueltas o no. ¿Sí? La otra es el gobierno abierto, es decir, ser transparente con cómo se gastan realmente, ¿no? Cómo se gasta, porque no nada más es discurso, es, pues dame los documentos para poder revisar que eres un gobierno abierto, ¿no? Claro. Son detalles donde yo sinceramente no confío en que este nuevo Poder Judicial vaya a cambiarlos. Pues habría que ver. Mira, por ejemplo, volviendo al concepto de puerta giratoria que mencionaba, si tienes una corte que va a dejar de hacer componendas con la Fiscalía General de la República,
creo que ahí ya estamos con una ganancia, porque ya ahora sí tienes un contrapeso que dice el juez, oye, deliberadamente este expediente lo integraste mal. No voy a dictar auto de libertad, sino voy a pedir que se haga una denuncia en tu contra y voy a pedir una investigación. ¿Por qué se están integrando mal sistemáticamente las carpetas? O sea, ahí ya encontraríamos un punto de equilibrio. Quiero pensar que más allá de que si es capaz técnicamente o no tiene la formación completa para ser digno ministro presidente de la Corte, el ministro que la va a presidir a partir del 1 de septiembre, Hugo Aguilar, pues habría que ver si por lo menos hay la voluntad política y la intención de impartir justicia y de representar a la sociedad, ya que las fiscalías, tanto estatales como federales, como la federal, no han sido garantes de representar a la sociedad y de representar al Estado para investigar y procurar justicia, que es el sentido de las fiscalías. Yo sí, bueno, las fiscalías... Y ya el Poder Judicial imparte la justicia, son los jueces los que tienen la última palabra. Las fiscalías es lo que estaba pendiente y se dijo muchas veces de incluir en esa reforma. Es la otra parte. Y el problema es que lo quieren regresar a que los designe el gobernante en turno, ya sean gobernadores o sea presidentes, cuando lo que se requiere es esa verdadera independencia. Digo, tenemos Estados Unidos, por ejemplo, donde Donald Trump está presionando y presionando a su poder judicial para que no le tumbe, que le está haciendo lo mismo que dice AMLO que le hacían, es decir, por medio del equivalente al amparo, ahora que no es lo mismo, pero bueno, es un equivalente, sí. Están revirtiendo decisiones como no darle la ciudadanía a niños nacidos de padres extranjeros nacidos en Estados Unidos. Entonces, sí creo yo que... ¿Te acuerdas hace unos meses que estuvimos aquí con Olmo Guerrero y que él decía que no eras, que era una simulación lo de Trump de la ciudadanía? Pues mira, va tan en serio que ya empezó una discusión muy, muy fuerte. O sea, es real. Pensábamos que era una baladronada más de Trump y que las aventaba así como que para negociar y abrir otras puertas, otros corredores posibles. Pero va con todo. Ahí está, o sea, va muy en serio el tema de cancelar la ciudadanía automática por el hecho de nacer en Estados Unidos. Volviendo al tema aquí en México, sí hay hay tanto escepticismo que nada más el 10% votó en la elección judicial. Ese es el escepticismo, ¿no? Adicional a que pues no sabes cómo funciona, no te queda claro. Decía también Olmo Guerrero, ¿verdad?, que si no vas a pedir justicia, pues no sabes cómo funciona, ¿verdad? No tienes idea de cómo funciona el derecho penal, el civil, muy apenas sabes cómo te divorcias, sabes cómo funciona es el civil, ¿no? Pero esas consideraciones, esos temas tan complejos hicieron para mi gusto que fuera tan fácil, sobre todo porque tienes la mayoría calificada. Bueno, la consiguieron gracias a los Yunes, ¿verdad?, para pasar esa reforma. También las formas políticas de cómo lograron su cometido dicen mucho de lo que se espera de estas reformas. Decía Borrego, que no está aquí, no nos acompaña hoy, decía Borrego que de ahora en adelante todos los amparos a criminales, a personas ligadas a la 4T o no, amigos, compadres, ahora van a ser culpa de Morena. Pues como eran culpa del PRIAN los que salían, por ejemplo, el que se le haya concedido el amparo para descongelar los bienes y cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna, por ejemplo, que dicen es un favor que le hizo la magistrada presidenta que ya se va, Norma Piña, a todo el sistema de podredumbre que la puso en esa posición, en esa presidencia. O sea, argumentos a favor y en contra siempre va a haber. Y ahí está lo que tú decías hace un momento y lo que yo decía, o sea, ¿quién quiere la Corte a modo? Zedillo la puso a modo para que le aprobaran el FOBAPROA en su momento y porque quería hacer otras reformas y bajó de 26 ministros en el 95, en enero, febrero del 95, a 11 ministros. Ahora se redujo de 11 a 9 ministros. Entonces, cada régimen que hace una reforma radical a su poder judicial tiene los argumentos a favor y en contra. Y habrá siempre la resistencia al cambio natural
que dicen, es que todo tiempo pasado era mejor. Es que te acuerdas cuando se hacía con 26 ministros y entonces se hacían las deliberaciones. Hoy eran discusiones interminables de nunca acabar. Entonces, se ha ido perfeccionando. Creo que no va a ser una corte, sería ilusorio y ridículo pensar que va a ser una corte cuasi perfecta. No. Se está buscando que los sistemas funcionen mejor, que funcionen con más eficacia, que funcionen con más resultados, que no haya tantos expedientes rezagados, que es siempre lo que le achacan, de que el presidente que entró, cuando entró tenía 2,000 expedientes y se va y deja 2,800. Entonces fue una mala gestión. Entonces ahí es donde mides los procesos, o un congreso, ¿no? ¿Cuántas reformas hay rezagadas? Y luego resulta que te pones a revisar las reformas y, con todo respeto para los diputados, aunque Borrego diría, no hombre, son los peores sujetos que hay en el poder. Yo tengo mis reservas, les guardo un respeto porque además votamos por ellos. No siempre llegan por los que votamos, eso es otra cosa. Pero mira, cuando quieres medir los resultados y dices, dejó 3,600 reformas o propuestas, puntos de acuerdo que están ahí tirados, los revisas y así, perdón, pero son nimiedades. Esas nimiedades son parte del discurso, porque finalmente fue puro discurso el que permitió esta reforma judicial. Puede haber asegúnes de por qué lo puso Zedillo, por qué se trabajó después con 11 ministros y no 26. Y la verdad, pues que aceptar, ¿no?, que no va a haber una corte perfecta es el primer paso para ser lo más críticos posibles con esta corte. Claro. Vamos a hablar de corte, vamos al corte y regresamos ahora para retomar la posibilidad de una reforma electoral. Sigue aquí en La Nocturna, me acompaña Javier Sepúlveda. Estamos hablando sobre este cambio de régimen ahora judicial y posiblemente electoral en México. Qué bueno que sigue este domingo aquí en La Nocturna conmigo, Alejandro Silva, con mi amigo periodista Javier Sepúlveda. Estamos analizando este cambio de régimen, como él lo planteó hace unos minutos, primero en lo judicial, ahora vamos a la posibilidad, y aquí hay que ver, porque es una posibilidad todavía, de un cambio de régimen en lo electoral. Ya se plantea una reforma electoral. De parte, obviamente, de nuevo, del régimen actual, es el control de las elecciones, el control de los órganos, de quién decide y cómo se eligen a los gobernantes. De entrada, yo recordaría primero algo. Desde hace 50 años, 49 para ser más precisos, las reformas electorales en México claramente han sido motivadas por una crisis política. Por supuesto. Antes de ello también, porque entendamos, ¿no?, que desde el 29, ¿no?, que se funda el PRI y controla las elecciones y no hay un órgano ciudadano hasta el 94, cuando opera formalmente en una primera elección presidencial, hubo el control del aparato electoral de parte del Estado, del gobierno, que era el partido de Estado, ¿no? Las grandes reformas, o que las que fueron delineando el sistema electoral en el cual Andrés Manuel fue electo, le ganó Calderón en su momento en 2006, gana Claudia Sheinbaum el segundo piso de la 4T, han nacido, dicen muchos analistas, del 68, pero se fueron concretando a partir del 76, porque en aquellos años solamente el PRI registró candidato ante la gran crisis política del sistema mexicano, que no nada más el PRI estaba emproblemado, no nada más la gente ya veía grandes problemas estructurales, económicos no tanto, pero sí estructurales políticos. Veníamos de dos represiones, la del 68 y la del 71, que demostraban la falta de libertad política en el país, y además el partido, el principal opositor del PRI, el PAN, en ese momento tenía una gran crisis porque literalmente había muerto su líder. Acababa de morir Manuel Gómez Morín, y por lo tanto se estaba en la famosa disputa, ¿verdad?, entre
que seguían la doctrina, los doctrinarios, ¿no?, del PAN, ¿no? Así Literal, aunque suene confesional, aunque suene a catolicismo, así es, eran doctrinarios y estaban los bárbaros del norte, ¿no?, que eran esos, el Maquío, la gente de aquí en Nuevo León. Pues ¿no? incluso fue un panista que fundó un partido que tenía que ver, no recuerdo si llevaba la palabra doctrinario, fue Pablo Emilio Madero Morelos, que fue candidato, fue aspirante a ser candidato presidencial. Y que se empoderó mucho en esa convención nacional panista del 75, en donde el jefe Diego también, muy joven, ¿verdad? Él era doctrinario, estaban enfrentándose, ¿no? Sí, son episodios que seguramente mucha gente dirá, bueno, no sabemos de qué están hablando estos señores, porque hay generaciones muy nuevas, pero mira, hay que conocer un poco la historia del país para no repetirla. Y ahorita que pones en la mesa estas reformas, pues muchas de ellas se hicieron, o más que todo, la primera que se hizo, la famosa apertura democrática a partir del 76, se dio porque finalmente el régimen, el gobierno de ese tiempo dijo, a ver, no me la puedo pasar, ya lo ensayé con represiones 2 veces, el 6-8 y el 7-1, y luego le siguieron con las desapariciones forzadas, que hay una época negra de México. que elegantemente se le conocía como la llamada Brigada Blanca, que era la que operaba las desapariciones de los opositores políticos. Que también hay que acotar un poco, desaparecían a los opositores que optaban por las armas, porque quienes optaban por la negociación, pues bueno, las presiones no llegaban a tanto, vamos. Sí. Entonces, vamos, se deshacían de los más radicales de esa manera. Con los que no podían negociar, vamos. De todas maneras es deleznable Por supuesto, que se utilice la desaparición y el asesinato de las personas y que finalmente haya quien en el fondo de sí saben que mataron a su pariente desaparecido, pero nunca van a encontrar el cuerpo, y eso es lo deleznable. Lo deleznable, ¿no? El no saber. Ahora, sí, obviamente, y muchos lo reconocen, ese entender, ¿no?, en dónde estaba parado el sistema, el PRI en los 70s, para tener esa apertura, es lo que permitió que se fueran generando las reformas, ¿no? Exacto, y llegaron a conclusiones gracias a personajes como Jesús Reyes Heroles, que fue uno de los artífices de esa primera reforma, primera apertura democrática de los procesos electorales, y los primeros diputados de la oposición, de la izquierda radical que llegaron, fueron precisamente del Partido Comunista Mexicano, que incluso estaba prohibido en los 60s. Se le dio legalidad justamente a partir de 1976-77, juegan en la selección del 79, y allí curiosamente quien la presidenta Claudia Sheinbaum ha designado para que opere desde el régimen las propuestas para la reforma electoral que se está cocinando es Pablo Gómez. Pablo Gómez fue uno de los primeros diputados plurinominales precisamente por el de Partido la izquierda, por el Partido Comunista Mexicano en 1979, si mal no recuerdo. Exactamente. Ahora está renegando de todas esas llamadas diputaciones pluris y las del regalo, que son las de lista. Bueno, es que son dos modelos, representación proporcional y plurinominales. Y el federal es plurinominal, no es el mejor perdedor. Exacto. Es una lista, bueno, más o menos, ¿verdad? Porque dependiendo de los porcentajes de votos te empiezas a repartir esos 200 a partir diputados de ahí, como actuales. Quiera, no es el mejor perdedor, sino el que es por porcentajes globales. Y se le van añadiendo diputados y completas los 500. Sí, cada tamaño de ficha, ¿no? Exacto. Para darle un diputado. Es incomplejo el sistema, ¿verdad? Pero es bien fácil de que, en primera mi lista quiero mi compadre, ¿no? Sí, dirían, claro. Entonces, o quiero a tal que me financió la campaña. Ese es el gran cuestionamiento de los diputados plurinominales. Sí, entonces le llaman las diputaciones de regalo, porque se las regalas al compadre o al que te coordinó la campaña o al que te ofreció el mejor negocio cuando empiece tu gobierno. O sea, siempre está perfiladas por ese lado, el favoritismo, el compadrazgo, el nepotismo disfrazado, muchas maneras en donde ese favoritismo se ve reflejado luego en el poder legislativo.
Entonces, habrá diputados que llegaron sin haber comprado boletos, sin haber hecho campaña, a veces siquiera sin estar enterados. Mira, de repente se ha muerto un diputado a los días o semanas de asumir y el suplente ni siquiera sabía que era el suplente y le llaman. O sea, hay cosas tan ridículas en la política mexicana que dan pena ajena y sí, ni modo, tenemos que padecer. Pero en este momento Pablo Gómez es integrante, también parte de estos reacomodos políticos generales de que está haciendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque era el director de la Unidad de Inteligencia Financiera con Andrés Manuel, lo quitan de ahí, lo envían a la comisión que va a revisar la reforma electoral que quiere la 4T. Y la pregunta es bien sencilla, ¿neta necesitamos una reforma electoral? Mira, por todo eso que comentábamos de las diputaciones plurinominales federales, creo que sí se hace necesaria una reforma, porque el 40% del Congreso Federal está representado por diputados que no estuvieron en las boletas, Alejandro. No compitieron. Vamos, son 500 diputados federales en este momento en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja. 300 de ellos representan a un distrito electoral, a uno de cada uno de los 300 distritos que tiene este país. Son el 60% del Congreso. Otros 200, que son el 40%, no hicieron campaña, no estuvieron en una boleta, mas sin embargo llegan al Congreso sin haber hecho el menor esfuerzo y a veces siendo perfectos desconocidos para el ciudadano. Entonces, hay que poner en la mesa, en la balanza de la discusión y de la justicia electoral y de la representación en el Congreso, si realmente personajes que no se lo merecían por el simple hecho de ser amigos del candidato tal a la gubernatura o a la presidencia o a la alcaldía se colaron en esas listas. Yo creo que... Y llegan al Congreso. Creo que ahí el sistema, sinceramente, no tiene la culpa de lo malos que son los partidos en general. Entonces la tiene el Espíritu Santo. No, de lo pésimo, no, la ley no. Bueno, la ley no, porque finalmente también el espíritu constitucional te indica que simplemente por ser ciudadano mexicano y saber leer y escribir, puede ser hasta presidente de la República. Y lo dice la Constitución. Sí, el derecho a votar y ser votado. Ser votado. Entonces, ahí el aquí tema... ellos no fueron votados. Bueno, ese es un punto interesante. Ese es un punto interesante. Justamente el chiste se cuenta solo. Sí, pero eso ya está definido por incluso los tribunales electorales. Hubo los recursos jurídicos en su momento cuando se sacaron los tribunales electorales para anular los ciertos plurinominales y pues ya se fue... pues digamos, quitando las lagunas, ¿no? A lo que voy es que vamos a quitar los plurinominales y entonces solamente van a llegar los que tengan la capacidad de movilización electoral en un régimen que claramente le agradecen los ciudadanos que le regale dinero, las famosas transferencias. Queremos poner transferencias para oírnos elegantes o simular que son políticas públicas, ok, pero no es más que regalar dinero y eso genera clientelismo electoral y eso... testimonios por todos lados de cómo Morena está yendo casa por casa a recordarle a la gente, gracias a Morena usted tiene su pensión, afíliese, gracias a Morena tu abuelito no se muere de hambre, afíliate. Y la gente pues finalmente en un país en donde máximo el 50% de los votantes elige un presidente, elige un diputado, elige un alcalde, elige un gobernador y el 11% no eligió ningún juez. El 11% nomás eligió un juez y el 90% no eligió ningún juez. Ese nivel de participación política es lo que pone en riesgo una reforma electoral, que fue construida en los 90s como ese proceso, pues si no acabado, sí a un punto culminante después de la serie de reformas electorales que propiciaron lo que ya platicábamos al principio de este bloque, ¿no? De esa falla en el sistema político electoral mexicano del PRI, que necesitaba ciudadanizar los órganos y que necesitaba reglamentar la pluralidad de México y permitir que no tuviese el control absoluto, o que no le fuera fácil tener el control absoluto al partido en el poder. Es decir, que fuera necesario negociar. Y ahora lo que se busca es, no, yo tengo mayoría, yo quiero la mayoría y por aquí pasan todos, ¿verdad? O sea, para no andar buscando los yunes,
para poder sacar una reforma trascendental a la Constitución, ¿no? Porque recordemos que se requieren las 2/3 partes para poder aprobar cambios constitucionales. Pues mira, hay quien les dice regalar dinero, hay quien les dice peyorativamente dádivas, hay quien les dice simplemente comprar conciencias. En Nuevo León, cuando la gente realmente tiene niveles educativos mejores que el resto del país y hay un análisis de criterio, entonces equivaldría a decir que ahorita deberíamos tener una gobernatura de Morena, deberíamos tener prácticamente el área metropolitana, que es donde está el grueso de la población beneficiada por adultos mayores que reciben esos apoyos, hubieran electo alcaldes de Morena todos, y si tú ves la zona metropolitana, pues es variopinta en cuanto a la composición de lo que decidió la gente esta pasada elección del 24 y de lo que decidió la gente en el 21, que ya estaban los apoyos para adultos mayores y para jóvenes construyendo el futuro, entre otros formatos de becas que hay por parte del Estado mexicano. El hecho de que ya estén como parte de la Constitución, pues bueno, están siendo una carga muy importante y seguramente el que más batalla es el secretario de Hacienda a la hora de hacer rendir la cobija para que alcance para todos. Eso es otra discusión, el plano económico, no menos importante. Pero la respuesta a tu cuestionamiento va en ese sentido. O sea, equivaldría entonces a decir que todos los municipios del país o del estado de Nuevo León, por ejemplo, debieron ser de Morena en esta pasada elección, lo cual no es así. Tenemos un gobernador de un partido político distinto a Morena, tenemos alcaldías del PAN en San Nicolás, del PAN en San Pedro, de Movimiento Ciudadano en Guadalupe, en Juárez, del PRI-PAN en Monterrey. O sea, hay una pluralidad y hay un mosaico político que es posible pese a todo lo que se diga de regalar dinero, que es simplemente una aplicación más justa de los impuestos. A mí me alegra que Nuevo León tenga esa pluralidad política en las alcaldías, en el gobierno, en los diputados. Y eso habla de una sociedad informada, de una sociedad que participa, que no se refleja en el resto de la población. Y perdóname, vamos a corte, nada más quería cerrar con este tema, este punto, y le seguimos después de corte. El problema no es regalar dinero, es educar a la gente, y en Nuevo León ya llevamos ventaja en ese proceso. En ese punto lo hemos llegado, y eso es bueno, y creo que tú y yo lo festejamos, y lo festejaremos siempre. Vamos a corte y regresamos porque seguimos analizando la posibilidad, la viabilidad, la necesidad de una reforma electoral. Continúa con nosotros aquí en La Nocturna. Seguimos aquí en La Nocturna analizando si la reforma electoral es necesaria. Vamos directamente, Javier, ¿a qué necesitamos cambiar? Ya hablábamos de los plurinominales. ¿Cuál sería una propuesta adecuada para evitar que cualquier impresentable sea diputado? Pues mira, justamente ese formato que ahora se propone, hay quien habla de que lo deseable es que sean los 300 diputados electos por el voto directo en cada distrito electoral del país. Y hay quien dice, es muy radical, vamos a perder representatividad y algunos aliados. Y esto es desde todos los partidos políticos más fuertes. Por ejemplo, pregúntale al Verde y al PT si están de acuerdo, y claro que están furiosos, porque implicaría perder prerrogativas, primero las económicas, segundo el ganar escaños, y tercero en ser la bisagra en acuerdos trascendentales de los partidos fuertes. Entonces, en ese sentido, por supuesto que la famosa, voy a usar el adjetivo de Diego Fernández de Ceballos, la famosa chiquillada, para entendernos pronto, también del lado incluso de otros partidos como el PRI y el PAN, que tienen otros partidos pequeños que de pronto hacen alianzas con ellos. A nivel incluso particular de los estados, hay partidos que están en Chihuahua pero no están en Nuevo León, o están en Nuevo León pero no están allá, como vimos en las elecciones del 24, casi todos perdieron el registro.
Pero bueno, se le cierran las puertas a esos partidos. Se me viene el nombre, por ejemplo, Nuevo León, de Vida. Tiene regidores en Monterrey y en otros 2 municipios, y párale de contar. No alcanzaron, se quedaron en la rayita por una diputación local. Entonces, partidos como ese, por supuesto que están ahorita... En su momento el PANAL, ¿no? El PANAL, el partido que era de los maestros. Están furiosos porque si el futuro, el porvenir se veía negro, pues ahora se ve imposible, intransitable. Y por otro lado, hay quien dice, bueno, hagámoslo de manera gradual. El gradualismo siempre en política es sano. Y es la norma, debería ser la norma. Exacto. Entonces hay quien dice, bueno, vamos a bajarlos a 400 diputados, que no cercenar de golpe al 40% de la Cámara, quitando todas esas prerrogativas y esa concesión política que se hizo en aras de ser incluyentes con las minorías más extremistas en su momento, que era la izquierda mexicana en los 70s, y ahorita pues dicen, bueno, ya es una democracia más madura la mexicana, es imperativo ya que dejarles de dar oxígeno a partidos artificiales, le llamaban en su momento partidos satélites. En los 70s y 80s el PRI, para contrarrestar al Partido Comunista, que luego se convirtió en Partido Mexicano Socialista, inventó el PPS, inventó el PARM, inventó el PST. El ferrocarril, el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. O sea, le llamaban partidos satélites o partidos paleros, ¿sí? Y todos ellos se beneficiaban de esta reforma, llevando diputaciones plurinominales al Congreso de la Unión para convertirse en bisagra o convertirse en la mayoría que el PRI necesitaba para decir, arrasamos y nuestros aliados fueron estos. O sea, era una manera de decir, no solamente es el PRI, son todas estas fuerzas políticas que son el sentir vivo de la nación. Creo que en este momento cualquier reforma que se haga, cualquier reducción o incremento en el porcentaje, más bien dicho, de votación, deja fuera cualquier partido satélite más allá de que logres tus asambleas para contender. Pero bueno, tú ves que quien decidirá si se eliminan los plurinominales o en qué cantidad se eliminan serán el PT y el Verde. Pues seguramente, porque son los más fuertes en su momento y son los aliados de Morena. Ahí creo que Morena debe ir con pies de plomo en cuanto al formato que van a poner en la mesa para garantizarle oxígeno y supervivencia tanto al Verde como al PT, porque cada uno en ciertos estados tiene más fuerza que el otro, pero hay estados en donde pierden el registro y se sostienen justamente con las diputaciones federales. Exacto. Entonces, el PT a veces no logra ni el 3%, el Verde tampoco, y así te vas con otros partidos pequeños aliados. Vida, no logró ningún diputado local en las pasadas elecciones, y ahí vas viendo, vas calibrando en donde, bueno, bájale el porcentaje o cómo le vas a hacer para que sobrevivan esos pequeños partidos que históricamente han sido aliados de las fuerzas principales o de las grandes ligas. ¿Ves a una rebatinga, o sea, una pelea de esos apoyos, de esos votos dentro del Congreso del PT y del Verde, entre Morena y el PRIAN para salvar los plurinominales o mantener una distribución que les permita seguir manteniendo la sobrevivencia política y la relevancia política? Pero por supuesto, mira, ahí muy seguramente, y siendo directos, ¿cuántos diputados tiene ahorita cada partido de ellos? O sea, el PRI y el PAN e incluso Movimiento Ciudadano a nivel federal, tú cuentas en cada una de las cámaras cuántos diputados tienen, no me lo sé ahorita de memoria, pero si se enfrentan a una reforma nos vamos a dar cuenta que probablemente llegarían 1 o 2 diputados por cada partido por voto directo, y el resto de los que tienen en las cámaras ahorita, tanto diputados federales como senadores, llegaron justamente por la vía plurinominal. Entonces, sería muy complicado tener a todas las fuerzas políticas en contra, incluidos los propios aliados, como son el Verde y el PT, en el caso de Morena, para decir, vamos a hacer la reforma
con ustedes o sin ustedes. Sería una posición política muy egoísta, muy excluyente y que rompería con todo el espíritu histórico justamente de las grandes reformas electorales de este país que empezaron en los 70s. Eso es mi comentario y mi crítica principal, o sea, ¿por qué la necesidad de esta reforma electoral? Otra cosa que me preocupa es que la misma Claudia Sheinbaum ya dijo, ¿para qué queremos tantos organismos electorales locales? Y el argumento, el discurso es el mismo, dinero, porque cuestan mucho dinero y el pueblo necesita dinero, ¿no? Finalmente los organismos locales son los que conocen el terreno, los que están claros de dónde puedes o no puedes poner las casillas, cómo tienes la integración real, precisa, más allá de un mapa que puedes tener desactualizado, ¿no? En dónde votar. Que eso, en tu consideración, minaría la libertad de elegir a los gobernantes y a los diputados, a los representantes en cada estado. Más que la libertad, creo que la eficacia de los procesos. Algo así como lo que vimos en el pasado proceso de la elección judicial. Recuentos muy lentos, mucho desinterés ciudadano por participar en la elección y en parte una gran confusión con el asunto de quiénes eran los candidatos, en qué forma se les permitió hacer campaña, bastante restringida, por cierto, y cómo derivó justamente en esta amenaza que está blandiéndose para el próximo 19 de que se pudiera anular la elección judicial federal. Pero volviendo a lo electoral, creo que deben cuidarse mucho las formas, cómo lo van a hacer y cuál es el objetivo real. ¿Ahorrar dinero o reducir los partidos satélites para que Morena diga, bueno, quienes quieran entrar al juego, regístrense como Morena, en el caso del Verde y el PT, y quienes quieran seguirlos, o quédense fuera del juego? Entonces parece una actitud muy perversa. En el caso del dinero, yo estaría parcialmente de acuerdo. Yo también. En que son carísimas las elecciones, porque para empezar es carísima la credencial para votar con fotografía. Porque se necesitaba, porque el principal problema es con el PRI, es exacto, a quien votaba. Exacto. O sea, eso no ha cambiado. Yo sinceramente no confío en ningún partido, ¿eh? No. Y ahorita en Morena no confío en que si me quites la credencial de elector, para hacerlo más barato, no sé qué porcentaje, la verdad, cuesta el registro federal de electores en el presupuesto del INE. Eso para mí es una primera muestra de que se abre la puerta a un verdadero fraude electoral que realmente no hemos tenido uno desde el 88, en el ámbito federal. Pues eres muy optimista, pero creo que el tema del dinero sí debe mover no solamente a ahorrar dinero, sino también a establecer garantías de que realmente las elecciones van a ser confiables, van a ser limpias y que no hay la intención detrás de esta reducción presupuestal de meter mano negra en los procesos electorales. Eso sería vergonzoso, sería un retroceso y sería echar varios pasos atrás, reformas que han costado sangre, sudor y lágrimas a este país. A mí coincido con eso, creo que el gran riesgo es eliminar uno de lo poco bueno que ha dado el sistema político mexicano, que es el sistema electoral mexicano, que nos guste o no nos guste, lo queramos burlar de él, es ejemplo en todo el mundo y es contratado por países y por organizaciones internacionales para organizar elecciones en esos países, o mínimo para vigilarlos. Sí, su capacidad logística y su capacidad técnica para organizar procesos electorales no está a discusión. Creo que han sido años, décadas de aprendizaje. Lo hemos hecho demasiado bien porque como ciudadanos a veces hemos participado como funcionarios de casilla y bueno, esa calidad que logró el sistema electoral mexicano creo que está reconocida internacionalmente y habría que tener cuidado a la hora de cercenar, porque una cosa es reducir y reconstruir y planificar, aplicar lo que se llama elegantemente una reingeniería, y otra cosa es simplemente mutilar y cercenar por razones políticas, que eso yo también lo cuestiono. Coincido contigo, Javier, cerramos de esta manera la nocturna. Gracias por acompañarnos. Si usted se aburrió un poco porque estos viejitos saben lo que pasó con el PAN y con el PRI en los 70s,
no se preocupe, brinque, si está viendo el video en YouTube, brínquelo y vaya a la parte que le importe. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias.